En la actualidad existen muchos creadores de contenidos con marca personal pero que están creados por inteligencia artificial, como es el caso de Por10Income, que con más de 30 y pocos vídeos ha generado más de 300.000 seguidores. Y como este caso están surgiendo otros nuevos canales como es el de AI Guy, que nació hace tan solo 3 meses y ya tiene más de 10.000 suscripciones. Sin duda, algo muy interesante si quieres crecer en redes sociales y ganar dinero con ellas sin mostrar tu cara, pero con la ventaja de construir una marca personal que conecte con tu audiencia que estés creando. Es por ello que en este vídeo te mostraré a cómo puedes hacer esto con 3 sencillos pasos y con herramientas que podrás utilizar gratis. ¿Suena bien? Pues veamos el primer paso. Como primer paso necesitaremos crear nuestro avatar. Aquí vas a poder hacerlo con una fotografía, un dibujo o una imagen creada por inteligencia artificial, como será el caso de este tutorial. Y para tener la propiedad de la imagen que voy a estar creando por inteligencia artificial de forma gratuita, estaré utilizando la plataforma de Leonardo AI, que es esta de aquí. Antes de continuar te recuerdo que todos los enlaces e información lo vas a tener abajo en la descripción. Una vez aterrices a esta página, para poder utilizarla le darías a Create an Account, pero como en mi caso ya tengo cuenta, automáticamente me ha iniciado sesión. De aquí ten en cuenta que vas a tener hasta 150 créditos diarios y para poder crear tus imágenes simplemente clicarías en el botón de Image Generation. Desde aquí vas a tener un montón de modelos en donde vas a poder encontrar diferentes estilos al avatar que vayas a estar creando. Yo para este ejemplo utilizaré la de Leonardo Diffusion XL, ya que es un estilo que me gusta para el avatar que verás ahora. Aquí puedes incluirle el estilo de Leonardo AI y simplemente tendrás que describir el avatar que quieras hacer. Yo en este aspecto le voy a pedir un avatar con un estilo similar a los que te he mostrado en la introducción de este vídeo y que además tenga una mascarilla. Este prompt también lo vas a tener en la descripción, pero ten en cuenta que de aquí vas a poder modificar todo lo que quieras para que realmente se encuentre tu avatar original. Y una vez tengas tu descripción, le das a Generate y ya empezaría a crear la imagen. Y ya tendremos nuestros 4 resultados, que serían estos de aquí. De aquí ten en cuenta que esto realmente lo vas a poder modificar, es decir, si yo ahora utilizara otro modelo como el de SDXL, al generar con exactamente el mismo prompt tendríamos estos resultados de aquí. Una vez ya sepas la imagen que vas a elegir, como esta en mi caso, lo primero que te recomiendo es que la subas de calidad y para ello simplemente clicarías a este botón de aquí. Aquí modificas su intensidad y le das a Upscale y el resultado sería este. Y aunque tu estilo sea más de dibujos animados, también podrás escalarla. Una vez tenemos nuestras imágenes, estamos listos para el segundo paso. Como segundo paso estaremos creando la voz para nuestro avatar. Este paso realmente es opcional, ya que podrías narrar tú mismo la voz y tendrías un resultado más original. No obstante, si prefieres pasar un texto a una voz con tan solo un clic, puedes utilizar la plataforma de Eleven Labs, que es esta plataforma de aquí. Una vez te hayas logueado, vas a poder saltar al apartado de Voice Library, en donde podrás encontrar miles de voces. De aquí realmente vas a tener diferentes categorías, y como yo lo quiero utilizar para una red social, le daría a Social Media. Yo utilizaré esta que se llama Dan, ya que es de redes sociales y habla con asertividad, así que para añadirla le doy a Add to Voice Lab, le pondría un nombre y le daríamos aquí. Y una vez añadida, simplemente volveríamos a la opción de Speech Synthesis. En el apartado de ajustes seleccionaríamos la voz. Desde aquí vamos a poder retocar esta voz para tener algo un poco más original de la que tenemos por defecto y además, a modo de recomendación, selecciona el modelo multilingual versión 2, ya que es la que mejor funciona en otros idiomas como el español. Y ahora simplemente escribiríamos aquí lo que queremos que narre, como por ejemplo esta frase de aquí de introducción de mi avatar, que se escucharía de la siguiente forma clicando en generar. Hola, soy Vile, el avatar creado por Alejavi. Sigue sus pasos para tener el tuyo. Y si te cuadrase la voz, simplemente clicarías aquí y ya lo tendrías guardado en tu dispositivo.
Como último paso, daremos vida a nuestro avatar con la voz que acabamos de crear. Esto realmente se suele hacer con Adobe Illustrator, pero es algo muy tedioso que necesita conocimientos y tiempo. Sin embargo, nosotros lo haremos en segundos para poder empezar por algo más sencillo que haga posible poder lanzar el proyecto que poco a poco puedas ir escalando. Y para ello puedes utilizar la plataforma de HeyGen, que es esta plataforma de aquí, desde donde podremos subir nuestra imagen clicando en Foto Avatar, le damos a abrir y una vez en la plataforma te recomiendo que la selecciones, le des a Edit Avatar y ahora lo pongas en versión normal para no perder nada de lo que hemos creado antes. Ahora clicarías en Save as New y ya lo tendrías por aquí. Para poder utilizarlo simplemente le das un clic, le das a Create Video, que lo vas a poder hacer en el formato vertical como en el formato horizontal, como es esta de aquí, y ya automáticamente podrías subir tu audio. Desde la plataforma también la puedes crear, pero el resultado de la anterior plataforma es bastante mejor. Para subirlo le daremos a Audio Script y subiríamos el audio en local que hemos descargado previamente. Seleccionamos y abrimos. Una vez subido, simplemente clicarías a este botón de aquí y este vídeo que voy a estar haciendo gastará 0.5 créditos de 2 que suelen dar de forma gratuita. Así que lo voy a confirmar y ya empezaré a procesar. Y una vez procesado, el resultado sería este. Hola, soy Vile, el avatar creado por Alejavi. Sigue sus pasos para tener el tuyo. Y una vez tenga tu resultado, puntos claves a tener en cuenta es que esta plataforma realmente tiene créditos limitados. Aquí realmente lo que puedes hacer es crear diferentes cuentas hasta que vea que el proyecto funcione para poder valorar uno de sus planes de pago, aunque ten en cuenta que estos avatares tan solo salen en puntos claves del vídeo, por lo que en un vídeo de 10 minutos podría estar saliendo tan solo 2 veces en un total de 20 segundos. Ten en cuenta también que vas a poder eliminar la marca de agua de HeyGen desde una de las plataformas que te dejaré abajo en la descripción o incluso desde un editor de vídeo añadiéndole una máscara, en este caso cuadrada, lo ajustarías un poco y de esta forma podrías evitarla. Además, si quisieras que tu imagen tuviese también movimiento, aparte del movimiento del avatar, podrías utilizar plataformas como la de Pixlabs o la de Runway. Simplemente seleccionando su modelo de pasar de imagen a vídeo, seleccionas tu imagen, le das a Generate y este sería parte del resultado con la voz en off. Hola, soy Vile, el avatar creado por Alejavi. Y bueno, ¿qué te ha parecido que hayamos hecho esto de una forma gratuita? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo, ahora podemos crear una marca personificada en un personaje creado por inteligencia artificial que ni siquiera existe, que además viene genial para conectar con la audiencia que estés construyendo. Pero recuerda que lo realmente importante es vincular tu avatar a un contenido de valor que vayas a transmitir aportando algo, olvidándote de qué puede hablar tu personaje para centrarte de que tu avatar dé de hablar.